Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, bienvenidos nuevamente a un seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Pues el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Ilse Alejandra Huerta Arredondo. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la doctora para que la conozcan. La doctora Ilse es especialista en ciencias agrícolas, naturales y sociales, originaria de Irapuato, Guanajuato. Estudió licenciatura en ingeniería en agronomía en la Universidad de Guanajuato, la maestría en fitopatología y el doctorado en educación y extensión agrícola, con una doble titulación en agricultura internacional y desarrollo, ambas en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Durante su estancia en el extranjero, se comprometió a apoyar a los trabajadores y productores agrícolas de habla hispana en el estado de Pensilvania a través de su investigación doctoral y a través de la Fundación Latin Agricultural Network, una red de apoyo para estos grupos conformada por profesores, extensionistas y en general de la sociedad. Por ello fue reconocida en la Penn State con 3 distinciones en el año de 2019 y esta red ganó el Premio Nacional de Extensión por Diversidad en Estados Unidos en el 2023. En el 2022 fue seleccionada para participar en el programa internacional Global Guides, organizado por la Asociación del Premio Mundial de la Alimentación y por el grupo académico Global Tech AG, donde trabajó con un grupo de 25 educadores de diversas partes del mundo en temas de educación en seguridad y seguridad alimentaria global. En octubre del 2023 participó como panelista en la 14ª reunión anual del Foro Mundial de Servicios de Asesoría Rural y la Red de Asesoría Agrícola de América del Norte. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como candidata y es profesora de tiempo completo en la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, donde imparte diversos cursos, entre ellos fitopatología y desarrollo rural sostenible para la carrera de agronomía, además de producción de hortalizas en la maestría en protección vegetal de hortalizas. Pertenece al cuerpo académico de protección vegetal. Doctora Ilse, pues muchísimas gracias por haber aceptado ofrecer esta plática y sin más te paso los micrófonos para que puedas comenzar. Muchas gracias, al contrario, les agradezco mucho la invitación para acompañarlos el día de hoy. Es un honor que me hayan vuelto a invitar. Eh, Tal vez no quedamos tan mal la vez pasada. Y bueno, brevemente les cuento de este pequeño estudio que vengo a platicarles el día de hoy. Este surgió como un proyecto durante la pandemia en el año 2021. Ahorita les voy a platicar en la metodología. Pero ya saben, todavía estábamos en pandemia, por lo menos acá no habíamos regresado a dar clases presencialmente por completo. También la parte de investigación estaba un poquito pues limitada porque había incertidumbre, porque tal vez tampoco habían muchos recursos y así. Entonces, pues de aquí nada más como para contarles, ¿verdad? De dónde nace este proyecto que se publicó en el Southwestern Entomologist el año pasado. El autor principal, el primer autor es el doctor Manuel Darío Salazar Aiza. Él es entomólogo aquí de la Universidad de Guanajuato. Lleva también, es experto en plagas agrícolas y experto también en insectos benéficos. Y además él es el curador, el que contiene una colección muy importante, la Leopoldo Tinoco, con pues miles de especies de insectos, ¿no? Que contiene muchas especies de insectos. El doctor Rafael Guzmán Mendoza, él es también profesor aquí en la Universidad de Guanajuato, es experto en agroecología y em, él sobre todo también trabaja mucho lo de las especies vegetales, ¿no? Malezas y plantas en general. El doctor Arturo Leite Manrique es profesor en el Tecnológico Nacional de México, él es biólogo y experto en biodiversidad. Y pues su servidora que nos acompaña el día de hoy, como le comentaban, mi experiencia es sobre todo en la parte de fitopatología, de enfermedades de plantas, de cultivos hortícolas también. Y pues estoy dentro del cuerpo académico de protección vegetal junto con ellos. Entonces, sin más, déjenme les continuamos. Si ven la presentación bien, ¿verdad? Me parece que se está mostrando. Sí, sí se ve bien, doctora. Perfecto, gracias. Nada más para corroborando que luego pasa que ya pasaron 5 diapositivas y no había la presentación.
Sí, Entonces, con el contenido del día de hoy, como dicen, sí, en 30 minutos yo creo que estaremos viendo, pues básicamente una introducción de por qué se llevó a cabo este estudio, cuál es el objetivo, qué metodología se llevó a cabo, así como los resultados y las conclusiones, ¿no? Que eso es como en todos lados. Bien. Bueno, ustedes conocen y sabemos todos que los áfidos, los famosos pulgones, son pues plagas muy importantes en los cultivos, sobre todo hortícolas, también en cereales. Algunos de ellos que tenemos el Schizaphis graminum, que es el pulgón de los cereales, Melanaphis zacchari, aquí en nuestro estado, en Guanajuato, en el año 2015. Tuvimos una infestación muy grave por el pulgón amarillo del sorgo y nos afectó, o sea, llegó a destruir hasta el 100% de los cultivos. Fue muy grave con Melanaphis zacchari. Brevicorine brassice, el pulgón de la col, pulgón gris de la col, es también es monófago, o sea, nada más le gusta alimentarse de crucíferas, de verdad, de brásicas, pero pues es muy incidente, siempre lo tenemos, está dando mucha lata. El problema principal con los pulgones, con los áfidos, es que disminuyen sí la cantidad, sí afectan el rendimiento, pero sobre todo disminuyen a veces la calidad de los productos. Como afectan a cultivos hortícolas, pues la presencia a veces de pulgones, pues ya baja mucho la calidad y sobre todo también que son transmisores de virus. Muchos de ellos, tenemos muchas especies de pulgones y la mayoría, bueno, y muchos son transmisores de virus, de varios, dependiendo pues de la interacción con el cultivo y todo. Y eso es lo que pues llega también a mermar demasiado tanto calidad otra vez como cantidad en los productos, en nuestro objetivo de producción de alimentos. Pero bien, afortunadamente lo que tenemos es que hay enemigos naturales en los áfidos, ¿no? Tenemos, ya se ha estudiado bastante que existen insectos también que tienen una función depredatoria contra los áfidos, ¿verdad? Se los comen, sobre todo las larvas, o también los parasitan y con ello pues disminuyen las poblaciones grandemente. Conocemos también que, bueno, no nada más es la interacción entre el pulgoncito y el insecto, su insecto, el benéfico, sino que, bueno, tenemos comunidades ecológicas en donde pues hay interacciones antagonistas y mutualistas y hay más organismos involucrados en en estas interacciones, ¿verdad? A veces si no existen otros organismos, no se pueden llevar a cabo estas interacciones antagonistas. Entonces, dentro de estas comunidades ecológicas, pues también se encuentran las plantas. Las plantas que casi siempre, como en el sector agrícola, nos enfocamos pues en nuestras plantas de interés, que son los cultivos, ¿verdad? Nuestros productos hortícolas, nuestros cereales y todo. Nos enfocamos en ellos porque, pues sí, porque son nuestro interés. Sin embargo, ya se sabe que hay, bueno, hay otras plantas, hay más flora que se encuentra alrededor y que nos ofrece también servicios ecológicos a a nuestro cultivo. Entonces es interesante pues, conocer algunos de esos servicios ecológicos, pues es el refugio, ¿verdad? El hecho de que existan estas plantas y que al insectito, pues, le benéfico, tanto al insecto benéfico como a la plaga, pues les guste llegar ahí esas plantas y entonces estas sirvan, pues, de una protección que fomente la alimentación, la proliferación de insectos benéficos. Sin embargo, los estudios, pues, aún son muy escasos en México, sobre todo también aquí en nuestra región de Guanajuato. No hay tanta información, tantos estudios al respecto de este tema. Y así pues, el objetivo de este estudio, que como les decía, pues inició en pandemia, donde había pues mucha incertidumbre acerca de lo que iba a pasar y los proyectos, pues, digamos, tenían que ser pues creativos, tenían que ser simples, tenían que ocupar pocos recursos, entonces, innovadores, ¿verdad? Traer información pues interesante también a la mesa. Eh, entonces, el objetivo en sí es determinar la presencia de depredadores y de parasitoides de áfidos presentes pues en malezas, así como qué características agroecológicas pues tienen esas malezas. La metodología, como les dije, fue simple, ahorita la vamos a ver, pero los resultados son interesantes y sobre todo dan pie a otros estudios o aplicaciones prácticas que podríamos llevar a cabo. Bueno, déjenme muevo aquí mi mismo
Aquí está, ahí arriba. Ok, la metodología. La ubicación de en dónde se llevó a cabo este estudio fue aquí mismo donde ahorita me encuentro yo, en la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato. Estamos dentro de una comunidad que se llama El Copal, una comunidad este, rural, semiurbana, en donde todavía, bueno, con mucha vocación agrícola todavía aquí alrededor, muchos ranchos, mucho cultivo. Y donde también, pues dentro de la misma universidad, pues tenemos invernaderos, tenemos parcelas de producción. Les voy a mostrar en la siguiente, ahorita regreso a esta diapositiva, pero les voy a mostrar, no estoy yo en este edificio, pero en este edificio es donde, bueno, en esta área, en esta sección complejo de nuestra división, es donde se estuvieron realizando principalmente los muestreos. Guanajuato es un estado, lo que doy la vuelta aquí a la imagen, pues Guanajuato es un estado, bueno, déjenme ahorita les digo, vean, o sea, ahí está, hay zonas muy arboladas, por aquí se ven algunos invernaderos, en donde se produce algunas col, por aquí, mucho más lejos, por allá tenemos áreas de producción, ya parcelas grandes de producción. Estos son sobre todo invernaderos pequeños, como 3, 4 que se tienen por ahí. Y pues esta es más o menos la zona, ¿no? Uno de estos invernaderos, pues aquí está con brócoli, col que se ha tenido. Guanajuato, es nada más como para ponerlos en contexto, ¿verdad? Es un estado donde tenemos más o menos de precipitación anual como 700 milímetros, estamos 1750 metros sobre el nivel del mar. Ese año, en el 2021, fue un año que llovió un poco más de la cuenta, o bastante más de la cuenta. Ahí donde ustedes tienen su casa, yo vivo en una zona agrícola también rural. Nos inundamos bastante en esas zonas, en esa época. Estuvimos arriba del promedio con 780 milímetros y el problema de todos lados, ¿no? Que de repente no hay nada y de repente ¡frum! Caen todas en un lugar y bueno, enfrentamos ese tipo de problemas. Temperaturas, pues en promedio de 18 grados centígrados, pero también cada vez con más calores. Ahorita andamos como entre yo creo que casi todos los días pasamos una ola de calor, que como saben, ¿verdad? Ya anduvimos entre los 40, pero 35 normalmente durante el día, desde la mañana que levantamos 25, pero bueno, subiendo temperaturas, pero más o menos es lo que se reporta todavía. El muestreo se llevó a cabo, les decía, en 2021, entre el 8 de junio y el 16 de octubre. Básicamente era ir ahí a donde estaba la periferia de cultivos de brócoli y de repollo que se tienen en la universidad y se estuvieron pues inspeccionando las plantas que estaban así alrededor, las plantas silvestres, verificando que hubieran, buscando más bien las plantas que tuvieran pulgones, que tuvieran áfidos, aunque fueran poquitos, aunque fueran colonias de 10, ¿no? O sea, los áfidos o los pulgones, tal vez uno no lo ves, pero se empiezan a ver, pues, como aquí sí pueden ver, cuando ya están varios, pues ya se alcanzan a ver las colonias, ¿no? Las catarinitas que están por acá, que también ustedes saben son benéficos, nos dan indicios de la presencia de pulgones. Les encantan, les gusta mucho comer pulgones, les gusta mucho comer áfidos, entonces cuando uno ve catarinitas dice, ah, pues por ahí andan. Entonces uno iba buscando las plantas de silvestres y si tenían más o menos 30 centímetros, con un cúter se cortaban en la base sin hacer mucho movimiento, con mucha suavidad. Inmediatamente ahí se colocaban en frascos como estos, de 2 litros más o menos, hay unos más grandes, así, y se pone un tul, se cerraba y se acabó. Ya no se les volvía, se dejaban ahí en eh, precisamente en el laboratorio donde se tiene la colección de insectos durante, pues, un tiempo hasta que ya no hubiera, pues, como movimiento, ¿verdad? Que ya se viera que ya no había insectos por ahí moviéndose, que ya estaban, así que muertos todos. Entonces, se conservaron más o menos a esto, esperando la emergencia de los adultos, depredadores, parasitoides, y pues que acabaran ahora sí que su ciclo de interacciones entre ellos. Para identificarlos, pues también hay por ahí el doctor Salas estuvo trabajando, bueno, una vez que pasaba esto, que ya no había movimiento, que ya sabemos que ya habían acabado las interacciones, en una mesa con una hoja, en una cartulina blanca, se volteaban y se revisaba todo lo que había. Se identificaron usando claves de identificación de insectos diversas,
la de Stari, de Miranda, Soroquina, la guía de Gordon, de Zafiro, bueno, claves que el doctor Salas también conoce, ¿no? Y en cuanto a las malezas, pues también igual se estuvieron identificando con las guías de Conavío, de Espinosa y Sarucán, y de Calderón, de Redowski y Redowski, 2004 y 2005. El análisis, lo que se hizo fue una prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada o de gi cuadrada, pues básicamente para ver si había patrones de distribución de interés, ¿no? Entre los benéficos, los pulgones, las malezas, con sus características diversas. Este ya lo vimos. Ahí. Y bueno, pues los resultados que encontramos, digamos que los estoy dividiendo como en tres aspectos. Uno de ellos es las características agroecológicas de las malezas que se encontraron, la entomofauna, la verdad, la fauna de insectos encontrada, y pues qué interacciones se veían entre los insectos y las plantas. En cuanto a las malezas o a la flora silvestre, tenemos que se recolectaron 22 especies de plantas. Estas pues ya se identificaron y se vio que correspondían a 11 familias. La familia Asteraceae, que es donde tenemos pues, hay muchas malezas ahí dentro de ellas, igualmente algunas compuestas también. Tenemos, había 8 especies de esas 8 especies de las asteráceas. Y en cuanto a las características agroecológicas, se estuvieron dividiendo en nativas y en cosmopolitas, ¿verdad? De distribución en todos lados. Y en total se encontró que había 3 plantas, 3 especies nativas, 8 que son cosmopolitas, pero nativas de nuestro país, 11 que son cosmopolitas y que son exóticas, o sea, que llegaron, ¿verdad?, de otro lado y pues ya las tenemos aquí también en nuestro país desde hace tiempo. Y pues ahí se completan esas 22. Lo que les presento aquí, pues es una tablita de estas especies de arbences, de malezas, de hierbas silvestres, que contenían las colonias de los áfidos, aquí en la ubicación. En la primera columna, pues ven la familia, la segunda ven ya la especie en particular, y los nombres científicos, que pues como esta la tomé del mismo artículo, estaban pues en inglés, ¿verdad? Pero ahorita las mencionamos. Algunas de ellas se quedaron como y las conocemos de diferentes maneras, ¿no? A veces depende de la región. Y mismo en Guanajuato a veces les dicen que se aceitilla, que a la caléndula officinalis le llamamos caléndula, en otro lado dicen maravilla, y así. El abrojo, el diente de león, eh, amarguilla o escoba, también les llaman otras, tomatillos, que son las solanáceas, ¿verdad? Los tomatillos, hierbamoras, y bueno, no todas son arbences, aquí también teníamos coliflor y brócoli. ¿Qué más? La jacaranda, el zacate Johnson, quelites, eh, y así. Entonces, aquí lo interesante, como les decía, bueno, que especies nativas están 3, cosmopolitas nativas son las amarillas, que eran 8, me parece. Entonces, hay plantas que ya están en muchos lugares, pero pues, de aquí de nuestra región, y cosmopolitas exóticas. ¿De qué nos sirve saber esta información? Bueno, al ratito que damos la distribución de los insectos, de los áfidos y de los benéficos, pues podemos saber si podemos decir, ¿saben qué? Estas plantas las podemos encontrar en todos lados o las vamos a encontrar únicamente en México o, o así, ¿no? O sea, ¿cómo está su adaptación de estas plantas en otros lugares? Porque los pulgones sí ya casi en todos lados hay, ¿no? Dependiendo también de la especie. Bueno, y en cuanto a la entomofauna, lo que encontramos fueron 9 especies de áfidos o de pulgones. Aquí lo interesante, digo, bueno, aquí están ellos. Lo interesante es que este que está marcado o subrayado, Uroleucon ambrosi, fue el que se encontró más abundante, con 200 ejemplares, digamos, y ahí representando el 30% de lo encontrado. Es este que está por aquí, este insectito, el Uroleucon, uno más o menos grande. Apis crasívora, por ejemplo, Apis crasívora tenemos, por ejemplo, es un pulgón que le llamamos es el pulgón negro,
Y lo que hace es que también, bueno, la mayoría son transmisores de virus, ¿no? Tienen la capacidad de transmitir muchos virus y esos son los problemas de esto. En esta tabla, pues no hay mucho fuera de lo común. Todos, pues son insectos, pulgones, perdón, muy comunes en nuestra región y en muchos lugares y pues que causan diferentes daños, como les decía, directo o indirectamente, ya sea directo, disminuyendo cantidad o calidad de los productos, o indirectamente porque pues, transmiten bastantes virus. Mysus persice, que es el pulgón verde del melocotonero o del durazno, pues transmite, creo que no me equivoco, como más de 200 virus diferentes. Rofalocifum padi, igual está, lo tenemos por aquí en esta muestra. Y Brevicorine brassicae, que es el pulgón de la col, el pulgón gris de la col o de las crucíferas, que es grisecito también, pues igual lo tuvimos presente, ¿no? Entonces, nada más algunas imágenes de lo que había. Mejor si aquí me esté pasando algo que les quería comentar. Creo que no. No sé qué esto por aquí era todo. Que nada, pues, o sea, insectos o pulgones áfidos, plagas muy comunes. Ahora, en cuanto a las interacciones de insectos y de las plantas, se dividieron en tres categorías, ¿verdad? En base con sus relaciones con las plantas. Los fitófagos, que son las plagas, los que se alimentan de plantas, los depredadores de estas plagas y los parasitoides de estos. Revisando los fitófagos, veíamos que difieren en números entre, por ejemplo, es Calendula officinalis, entre la caléndula, que tenían hasta 97 fitófagos, y es una cosmopolita exótica o filadélfica que tenía nada más, por ejemplo, 54. Y, por ejemplo, también en Brassicoleracea, que es el brócoli, tenía nada más también como 57. En cuanto a los depredadores, y bueno, veíamos que también las diferencias de distribución pues eran significativas, eran también más esperados de, se encontraban más de lo esperado. En cuanto a los depredadores, pues veíamos que los de mayor presencia, se encontraban mayor presencia en las nativas cosmopolitas, que eran L. virginicum y en officinale. Y en los parasitoides, pues esta también fue su presencia tanto en brócoli, por ejemplo, como en cosmopolitas nativas, que eran Hysterophorus y Physalis philadelphica, que es el tomatillo. Entonces, aquí lo interesante de ver de esta información, bueno, y la otra, que esta es la escoba amarga, fue hospedera también de insectos plaga, más en lugar de benéficos. Pero aquí lo interesante es que ver que, o sea, en las silvestres, pues hay bondades, ¿no? O sea, hay bondades en preservarlas y no nada más siempre en estarlas quitando, porque sirven como reservorios. Por ejemplo, en el caso de Officinalis, eh, pues tenía, son plantas que están muy adaptadas a la región. Entonces, pues hay bondades en permanecer, en tener a las plantas silvestres alrededor, en los alrededores. Bueno, lo que estamos mostrando son las especies de predadores y de parasitoides de áfidos que se encontraron en el estudio en estas plantas arbenses. Tenemos, y estas son fotitos pues al final se conservaron también estos insectos en la misma colección, excepto por esta que la sacamos de internet porque a veces no se alcanzan esta se distinguía muy bonita, que es, bueno, en estos dos casos es Paragus tibialis. Normalmente los depredadores y los parasitoides pues son muy pequeñitos, muchos de ellos son las mosquitas sírfidas. Tenemos este Micromus, que es Neuroptera, que es el género Neuroptera, y está por aquí. Esta sí la tomamos aquí de la colección. Y aparte es un nuevo récord para el estado de Guanajuato, la presencia de como larva. Ahorita, bueno, pero la cuestión fue que cuando uno toma la muestra, si lo encuentras como adulto, pues inmediatamente es muy pequeñito. En cuanto lo tomes, ¡pum!, se va a volar, se va a ir. Entonces sabemos que estaba alimentándose como larva de los pulgones porque estaba presente
se quedó presente, ¿no? O sea, estuvo, se metió en el botecito, se quedó ahí y emergió como adulto, o sea, después de haber estado alimentándose, emergió como adulto y pues ahí estaba, entonces se refleja que estuvo alimentándose como larva de los pulgones, es un neuróptero. Tenemos las ciclonelas, ¿verdad? Las que son las catarinitas también. Em, por ejemplo, Aphidius, que es otro himenóptero que está aquí, Aphidius, también muy útil también como benéfico para control de los insectos, que ya están comprobados, pues, que se venden mucho. De hecho, Aphidius, no, sí, Aphidius y Allograpta, que es esta que está aquí, Allograpta, ya incluso se comercializan. Por ejemplo, Copper los comercializa pues para el control benéfico y pues los podemos encontrar simplemente también aquí fomentándonos presencia en las plantas silvestres. No se necesita a veces pues estar adquiriéndolos de alguna empresa necesariamente porque se encuentran de manera natural. Nada más hay que fomentar las condiciones para que estén presentes. Entonces, bueno, se encontraron todos estos. Estas imágenes simplemente son imágenes nada más representativas, en este caso de Apis fabae, que es el pulgón negro, que se encontró también. Y en este caso, por ejemplo, la larva de de una mosca sírfida, que cuando están en estadio de larva, pues no se pueden identificar, pero se ve que se le ve alimentándose de los pulgones. Y por acá tenemos también pulgones que ya están parasitados, aquí arribita. Entonces es el efecto de los benéficos. En esta tabla 4, bueno, lo que nos estamos mostrando son las especies de áfidos en relación con las plantas en donde se encontraron. Por ejemplo, tenemos, bueno, Apis gossypi estuvo presente en 3 especies, Apis neri en 3 también, Apis crassivora en 2, Uroleucon otra vez, que fue el más abundante y precisamente se encontró en muchas plantas, lo que nos dice, bueno, que tiene un abanico muy grande de posibilidades, pues, para su alimentación, un espectro muy amplio de alimentación, mientras que otros, por ejemplo, Rofalosiphum paddy, se encontraba nada más en una, como Apis fabae. Entonces, lo que nos dice es que, pues, son muy específicos tal vez para su alimentación en un solo hospedero. Y bueno, miren, casi son las 10:30 ya, pero este estudio, digamos que, ¿qué conclusiones tenemos? Es el primer reporte de áfidos, de los depredadores y los benéficos que están en plantas silvestres en el estado de Guanajuato. No se había hecho pues como un estudio en donde se empezaran a reportar, aunque es un estudio, digamos, algo exploratorio, o sea, tal vez no fue muy profundo en cuanto a pues muchísimas plantas que se muestrearon o así, pero es el primer reporte de que hay presencia, ¿verdad?, de áfidos, de depredadores en plantas silvestres del estado de Guanajuato. La margosilla o la escoba, Meserophorus, atrae a Phidius colemani, a este benéfico. Además, identificaron pues 22 especies de malezas, 9 especies de áfidos, 10 especies de depredadores y 4 de parasitoides. Y pues lo que importa aquí es que este estudio puede ayudar a diseñar refugios de plantas silvestres para enemigos naturales, con el fin pues de incrementar el número de benéficos en los alrededores de los cultivos, ¿verdad? Entonces lo que nos dice es, pues si no todas tus plantas silvestres son malezas, las plantas silvestres también tienen un beneficio para refugiar a enemigos naturales. Entonces se pueden diseñar ya en muy particular, pues la presencia de estas plantas silvestres, no necesariamente tal vez ahí compitiendo con tu cultivo, pero alrededor para que promuevan la presencia de estos insectos. Y el hecho de que algunas malezas sean cosmopolitas, que tienen presencia, que contienen insectos benéficos y todo, pues es positivo porque te dice que se pueden promover estos refugios en diversos ambientes, no nada más aquí exactamente en Guanajuato, ¿no? El estatus nativo también de algunas plantas, pues nos indica que hay una importancia en la biodiversidad local para el control de plagas. Y pues en cuanto a qué se puede hacer más adelante,
pues se puede trabajar, enfocarse en esto, en los mismos diseños de refugios alrededor de cultivos y no aplicar insecticidas, aplicándose a diferentes métodos de control para ver qué tan efectivas en realidad son, pues, estas plantas silvestres, ¿no? Qué tantos organismos son los que contienen, qué tanta disminución de poblaciones llevan a cabo. Entonces, pues, eso es lo que se llevó a cabo en este estudio. Como les decía, pues sí es muy exploratorio, fue pequeño, fue simple, creativo, pero se logró obtener esta información. Y con eso, pues nada más les doy las gracias. En realidad sí, fue un poquito tiempo, pero dejo los correos tanto del doctor Sala, del doctor Rafa y su servidora, por si tienen más dudas, y pues para preguntas quedo atenta. Muchísimas gracias, doctora Ilse. Pues bien interesante este tema, el trabajo que están haciendo. Vamos a pasar a la serie de preguntas. Quienes nos están escuchando a través de Zoom, pueden abrir su micrófono directamente o escribir en el chat y leemos la pregunta. Creo que por aquí. Y los que están aquí en el auditorio también, si tienen alguna pregunta o alguna duda. Adelante, doctora Diana. Buenos días, doctora. Muy bonito el trabajo, muy interesante. Como para futuro, ¿tendrán algún interés en buscar realmente algún tipo de virus o bacteria que esté presente en estos insectos? Sí, sería muy interesante también ver, ¿no? Si en las plantas silvestres se transmitieron algunos virus, porque bueno, es cierto que también, ese es el miedo, ¿no? Que a veces dicen, no, es que sí sirven de refugio, pero también pueden servir, pues al igual también hay presencia pues, de pulgones, ¿no? De insectos, que pues al momento de que si a la planta la llega pues a infectar de virus, entonces pues también bueno, estos insectos pues al alimentarse de ella, entonces es como sopesar, ¿verdad? Esos efectos de tanto en la presencia, en cuánto sirven, qué tan efectivos son para sostener benéficos contra plagas y como para otros efectos que pudieran ser pues sí, la presencia de virus, ¿no? Si estas plagas también, estas malezas también se infectan con virus. Ujú. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Por acá yo vi en el chat de que decía nada más, pero dicen una pregunta, no mencionan. Sí. Ajá, el doctor Jorge Rocha, aquí en el chat. Adelante, Tal vez. Jorge, ¿quieres abrir tu micrófono? Hola, gracias. Gracias por la plática. Un par de preguntas así muy de duda. Cuando te refieres a las plantas arbences, yo no sé nada de plantas, pero se refiere a un grupo taxonómico muy cercano entre ellas. Pues es que sí, normalmente, bueno, las arbences a veces son como las silvestres, ¿verdad? O que no son tu cultivo principal. A veces no es, ya no es como tan bonito decirles malezas, ¿verdad? Porque todas las plantas te dan en sí un servicio y les hemos categorizado como malezas porque pues son malas para nuestro cultivo, pero no necesariamente son negativas. Entonces, tampoco a veces son totalmente silvestres, que arbences pueden ser que no sean el efecto, no sean tu cultivo que estás tú buscando, pero están ahí presentes, ¿no? No necesariamente malezas. Ah, ok, pero taxonómicamente son muy Ah, diversas. puede haber, sí, muchas familias. Ujú. Pues se me hace interesante que las hayan, que la distinción la hagan más por origen, ¿no? De nativas Ujú. contra introducidas, contra otro grupo, no me acuerdo cuál era. Sí, bueno, Y, cosmopolitas exóticas, cosmopolitas nativas. y ahí encontraron muchas diferencias, ¿no? Pero aquí no nos muestran los números. Lo que quería preguntar es si no hicieron, pues, cálculos, si se pueden hacer cálculos de índices de diversidad en cada grupo de plantas, de los insectos. Porque pareciera que en Ujú. los datos te dicen que sí hay más diversidad asociada a las silvestres, Sí, perdón, a por las aquí. nativas. Sí, por aquí, bueno, sí, te voy es así como está este artículo, sino ahorita yo pongo aquí el enlace en donde para que lo puedan encontrar. No están los índices de diversidad, se hizo el estudio de G cuadrada para ver la distribución y pues ver si estaban más de lo esperado en unos que en otras plantas la presencia de, pues tanto de pulgones como de benéficos, ¿verdad? Y en realidad también otra cosa, no se tomaron, se tomó como en donde había pulgón,
se tomaba esa planta, pero no se tomaron todas las plantas que había, ¿no? Para ver si había o no había. Simplemente fue como muy, Ok. a ver, ojo pulgón, aquí me la llevo. Y también no se repetía, o sea, no era como nada más queríamos ver la presencia o no, entonces no se repetía. Que tal vez hubiera sido también muy bueno, ¿no? Hacer las repeticiones. Me voy a llevar de esta misma planta 5, 6 para ver. Yo creo que esas son mejoras que se pueden llevar a cabo. O sea, se hizo cualitativo, si se encontró la especie se registra, pero no importa si hay uno o si hay 10 Así fue. animales. Sí, y bueno, se Y, hicieron conteos. Como estaban en plástico, ¿verdad? Sí, se hicieron conteos también de cuántos más o menos había. pues no, no estoy seguro si de ahí se pueden hacer cálculos de índices de diversidad, pero tal vez. Y la otra es porque los separan por origen, así como te comenté ahorita, Ujú. pero tal vez si hacen el análisis por grupos taxonómicos de plantas, ¿no será que sale algún grupo que no importa si es introducida o es endémica, pero que esa taxonomía y promueve la diversidad de insectos? No hicieron ese análisis Como de la especie del que... efecto del grupo de la planta, sí. Ok. Pues sí, creo que, a ver, es el tipo de la planta y que no importaba si fuera, pues sí, sí se hizo así, si me gusta, nada más si voy a checártelo, tiene, pues sí, apenas salió, ¿verdad? Pero tenemos ratito que se hizo el análisis y todo eso, y con gusto lo voy a revisar. Sí, porque estaría interesante que independientemente que es el origen de la planta, que tal vez ciertos grupos taxonómicos pues cercanos, Ujú. aunque vengan de diferente origen, tengan un efecto, ¿no? Sí, Gracias. sí, gracias. Y hay otra mano levantada también de... Muchas gracias, doctor Rocha. Sí, adelante, Franchelli. Puedes abrir tu micrófono. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, Hola, adelante. muchas gracias por su ponencia, es un tema muy interesante. Bueno, sobre lo que comentaste al inicio de la presentación, es con respecto a la identificación de las especies, ¿no? Mm, Hay un libro también de las claves taxonómicas de Gohan, así se pronuncia, ¿no? mm, Y yo lo utilicé en mis estudios de maestría con Citófilos eamais, que es un insecto coleóptero que daña los cultivos de maíz. mm. Y principalmente en los granos almacenados. No sé si has utilizado este libro en algún momento. Sí, te voy a decir sincera, la parte de la identificación de las especies, pues la hizo el experto que es el doctor Salas, y pues Sí. él tomó las claves pues, no sé, tiene él ya como 30 años, y bueno, las claves no son antiguas, digo, pero me refiero a que tiene mucha experiencia, y dependiendo de que sea, pues para sírfidos tomaba unas claves, para otros, entonces como que ya muy específicas para dependiendo él ya veía, ¿no? Esta es una mosca sírfida, pues ya me voy con estas claves en donde eran para nivel también de especie, pero yo la verdad sí desconozco, ahí te voy a quedar mal. Ajá, en mis estudios de la maestría yo utilicé este libro y aparte utilizaba pues un microscopio óptico, ¿no? Y ahí identificábamos también el sexo de los insectos Ujú. y todo esto pues sí, muy interesante y, Sí, y no, no, pues no publicó, o sea, no fue para lo del sexo. Bueno, en cuanto a áfidos, en cuanto a pulgones, ya sabemos que la mayoría, pues son muchas como hembras, ¿verdad? Porque tienen una rápida reproducción hecho por partenogénesis, entonces van como que botando muy rápido. En cuanto a las moscas, a los sírfidos y a los depredadores y eso, no sé si se fue a nivel de género, pues, de sexo, ¿verdad? Con esos, o si tengan un efecto. Mm, no, desconozco. Quiero pensar que no. ok, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Franchelli. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Algún comentario? A ver, aquí en el chat. Mm. Doctora, pues bueno, aprovecho para preguntar, no es mi tema, totalmente es por curiosidad. ¿Se sabe más o menos cuáles son las características? Me imagino que estos insectos o estos áfidos
son muy afines a cierto tipo de maleza, ¿no? A cierto tipo de planta. Y en algunas predomina la población de áfidos que pueden ser no benéficos o que perjudican a los cultivos y otras que atraen a los benéficos. Más o menos se sabe cómo es la distribución espacial, o sea, en los lugares en donde se reproducen. Por ejemplo, si se detecta que los que no son benéficos se están depositando en alguna maleza en especial y se retira todo ese tipo de maleza, más o menos se ha visto cómo se distribuyen espacialmente otra vez esos áfidos. A ver si entendí. Entonces, bueno, los pulgones, los áfidos son los que consideramos plaga, ¿verdad? Porque se alimentan de nuestro cultivo y atraen otras cosas, sueltan unas mielecillas, dejan problemas de calidad y además transmiten virus. Estos están presentes, algunos son monófagos, o sea, por ejemplo, Breucorine brasicse, tienen una afinidad nada más por ciertos cultivos, entonces yo creo que si entendí bien la pregunta, ¿qué pasaría si quitamos, verdad, las silvestres y qué Ajá, pasaría con la distribución de los pulgones? ajá, así La es. verdad no conozco si hay estudios en ese sentido. Mm, Me imagino que no, puesto que ni siquiera había pues también como estudios en cuanto a cuál es el efecto que tienen las silvestres, ¿verdad? Ahora sabemos que tienen uno, primero hay que saber qué tanto, qué tanto efecto, qué tanta disminución de población sobre los áfidos hay, y segundo, pues y bueno, dentro de ese mismo estudio, ¿qué pasaría si las quitamos completamente, ¿verdad? Y tanto en un ambiente sin aplicación como en un ambiente con aplicación de tales de otros productos para ver las diferencias. Em, entonces, pero algunos, y como dices, es que depende mucho de la especie, porque algunos son polífagos, o sea, se pueden alimentar esos pulgones tanto de tu cultivo que nos hacen daño, como de todas las demás plantas alrededor. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy dañino, o sea, puede llegar a ser dañino la presencia tal vez de arbences, de otras plantas ajenas al cultivo, porque igual iban a ser capaces de alimentarse y de reproducirse en otras plantas. Sin embargo, hay otros que son monófagos, que nada más tienen ciertas especies que les gusta comer. Entonces, en eso, aunque les pongas otras especies vegetales, otras arbences alrededor, se van a mantener en tu cultivo porque eso es lo que les gusta. Entonces ahí sí se recomienda pues que se coloquen esas, para que esas plantas no van a ser un refugio para tu plaga, van a ser un refugio para tus benéficos. Ujú. Entonces por ahí tendría que ser la cuestión, yo creo que de ver cuál es el problema, ¿verdad? Si es un áfido cuál es tu cultivo, cuál es tu problema, y ver qué especies no tienen afinidad a ese pulgón, pero sí hay refugio. Entonces, Muy bien. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Quienes nos están escuchando? ¿Alguna pregunta? Doctora Ilse, pues creo gracias. que, a ver, déjame ver si por acá hay otra pregunta. El doctor Enrique Troyo, pues te agradece por la presentación, muy, muy interesante, muchas gracias. Gracias, al contrario. Doctora, pues también si ya no hay más preguntas, también solo me queda agradecerte nuevamente por haber aceptado ofrecer este seminario. Es un tema muy interesante. Yo creo que hay mucha área de oportunidad aquí con tantas enfermedades agrícolas que son transmitidos principalmente por vectores, por insectos. Ahorita se me viene a la mente la enfermedad por HLB que tienen los cítricos, cuyo vector pues es un cílido, es un mosquito. Entonces, Ujú. pues también no sé si ese tipo de enfermedades se pudiera abordar desde esta perspectiva, ¿no? De poner un depredador que se alimente de la larva o se alimente directamente del mosquito para poder controlar esta enfermedad. Sí, Y así sí. como esa hay varias, ¿no? Sí, sí, afortunadamente pues es lo que hay. Enemigos naturales tenemos, ya nacemos unos específicamente pues ya la plaga porque también son muy particulares, les gusta comer cierto alimento, ¿verdad? Así Entonces, es, sí. así es. Pues bueno, doctora, solamente me queda agradecerte nuevamente y en unos momentos más te estaría haciendo llegar una constancia por la participación en el seminario. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y saludos a todos.
Tengan bonito Muchas día. gracias, doctora. Hasta Pues bueno, luego. gracias. Y damos por terminado el seminario del día de hoy y nos vemos la semana entrante. Gracias.